Ya. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, señor Luis. Le saluda Roberto Fernández, Roberto Miguel Fernández Pariona, estudiante de la carrera de Contabilidad en el Instituto Sogelipae. En esta oportunidad vengo a realizarle una pequeña entrevista que consta de 5 preguntas. Correcto. Bien. Hola Roberto, buenos días. Mi nombre es Luis Campo Blanco, soy contador público, egresado de la Universidad Católica, con más de 20 años de experiencia en la contabilidad y con mi especialidad en finanzas corporativas y tesorerías. Gracias por la invitación, dispuesto a responder tus consultas o preguntas que tengas sobre el tema. Está bien, señor Luis. En esta oportunidad las preguntas van a ser sobre el tema de evasión tributaria en el Perú. La primera pregunta sería, ¿por qué cree usted que las empresas realizan estos actos sin que las autoridades los detecten? Bueno, evasión tributaria es un tema, bueno, muy amplio, eh, obviamente relacionado al tema de los impuestos, de la recaudación que hace el Tesoro Público, ¿no? El Estado. Eh, yo, para responder a tu pregunta, un poco haría una distinción entre empresas, grandes empresas, vamos a hablar de las grandes empresas, ¿no? Hay grandes empresas en dos grandes grupos, ¿no? Las empresas nacionales, ¿no? Peruanas y las empresas transnacionales que llamamos, que de alguna forma tienen capital extranjero, también profesionales extranjeros, ¿no? O sea, los directivos, los gerentes, y las empresas nacionales, ¿no? Netamente peruanas, que también hay empresas muy grandes. ¿Por qué hago esta distinción? Porque para mí el tema de la tributación o el cumplimiento de las leyes es algo que viene del punto de vista eh, de un poco la filosofía de la empresa y también la capacidad de los directivos o los gerentes en lo que es la conciencia de cumplimiento de la ley. Debemos entender que las leyes en un país como nación, como Estado, se hacen justamente en base a una constitución, pero para el bien de todos como país, como nación. Entonces, la tributación está enmarcado obviamente en todas unas leyes tributarias, en una normativa vigente, ¿no? Que son leyes que hay que cumplirlas, o sea, son leyes que están establecidas para cumplir. Entonces, al inicio hice estas distinciones, ¿no? Las empresas generalmente extranjeras, llamémosles capitales pues europeos, de los países del primer mundo, ¿no? O norteamericanos, eh, ellos tienen bien claro este tema. Por eso para ellos el tributar, cumplir con las normas tributarias, ¿no? Es inclusive hasta un punto, llamémosle un nivel de orgullo, ¿no? De sentirse que están haciendo patria, como se dice. Y al contrario, el incumplimiento, el no tributar, ya vamos a entrar un poco a este término, evadir impuestos, o sea, no pagar mis impuestos, no cumplir con la ley, es inclusive hasta un tema moral. Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza, es algo ¿no? Que llega a ese nivel, ¿no? Muy aparte, pues, que sabes que hay sanciones, inclusive en el Perú y creo que en muchos países la evasión tributaria es un delito tributario, ¿no? O sea, un delito es un delincuente, o sea, ¿no? Estamos hablando de delincuencia que está penado con cárcel, ¿no? Con eh, prisión preventiva, ¿no? Entonces, entonces es algo que en mi experiencia te puedo comentar porque he trabajado a lo largo de mi carrera, he trabajado con empresas transnacionales y he vivido un poco esa experiencia de cómo se resuelve, cómo se manejan estas cosas, cómo se deciden estas cosas.
Muy aparte que estas empresas transnacionales, y ahí un poquito vamos al tema de la contabilidad, son empresas que tienen políticas muy establecidas con la información contable, con el cumplimiento de las normas, de las leyes, ¿no? Son empresas que ellos mismos ya tienen un plan de auditorías, auditorías internacionales, ¿no? Los contadores, nosotros somos los encargados de llevar los libros contables, de registrar las normas contables, ¿no? De acuerdo a los principios de contabilidad, las NIF, etcétera. Pero encima de nosotros tenemos unos auditores que verifican que simplemente se cumplan estas normas y los accionistas o los de las empresas se aseguran que todo las normas tributarias, los tributos sean fielmente cumplidos, ¿no? En el país donde estén, en este caso en el Perú, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar sobre este tema. Y obviamente ya con un contraste a veces, ¿no? Para que se entienda el ejemplo, ya las empresas nacionales, a veces nosotros mismos, tenemos una cultura muy diferente, ¿no? De un poquito no tenemos esa arraigado, esa cultura de cumplir con las normas, de tributar lo correcto, ¿no? Y esto ya es un poquito más complicado, complejo, perdón, porque ya viene con un tema de políticas, vivimos en una coyuntura de años, de años, de años, de décadas de corrupción, ¿no? ¿Para qué voy a tributar si se lo van a robar los corruptos? ¿Para qué voy a tributar si no me va a pasar nada, si nadie va preso? ¿No? Los corruptos desfalcan al Estado, por aquí, juicio, no hay nadie preso, no hay sanción. Entonces, eso parece, aunque pareciera un poco mentiras, como se dice, eso arraiga. Y eso, Claro. como Señor sociedad, Luis, sí. una pregunta ahí. ¿Cómo las autoridades no detectan este tipo de delitos a las empresas que lo realizan? Bueno, la autoridad tributaria en el Perú es la SUNAT, ¿no? La Superintendencia Nacional de Aduanas Tributarias. Si bien su papel es justamente la supervisión o la fiscalización para que se cumplan las normas, eh, a veces es muy eh, insuficiente la capacidad que tiene para poder fiscalizar los más de 3 millones de contribuyentes que creo que tiene el Perú, si no me equivoco. Entonces, eh, si bien como tu pregunta es por qué no lo detectan, yo creo que sí lo detectan, sino que también dentro de las normas hay, hay ¿cómo se dice? Hay facilidades, hay formas de dilatar los procesos, de apelar, ¿no? Un poco ¿cómo se llama esto? De evitar, ¿no? O de dilatar más que todo cualquier tipo de sanción, ¿no? Entonces, eso también, como te decía al inicio, influye mucho en eso, ¿no? Como dice, yo no, primero te decía, ¿no? A veces la cultura o de decir, yo, ¿para qué voy a tributar si no hacen nada? No hay buenos colegios, no hay buenos hospitales, no hay buenas carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay ese tema. Ahora, como dices, y por último, si no tributo como debe ser, eh, al final no me va a pasar nada. Me van a detectar, me van a fiscalizar, pero ya tengo mi recurso, tengo por acá mi abogado, lo voy a dilatar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita, por ejemplo, en estos tiempos sabemos que candidatos, inclusive a presidentes, candidatos a alcaldías, salen en las noticias, salen en los reportajes que tienen deudas de millones de soles al Estado, ¿no? Empresas grandes tipo transnacionales que le deben millones, bancos le deben millones a la SUNAT, son noticias públicas. Entonces,
un poco se hace la misma pregunta que me estás haciendo. ¿Y por qué no se detecta? Y si se detecta, ¿por qué no se cobra? ¿O por qué no honran esas deudas? ¿No? Entonces, eh, podemos concluir, ¿no? Que simplemente hay dentro del marco legal, hay herramientas, acciones, ¿no? Que puedan dilatar estas cosas y que las cosas se puedan manejar así, ¿no? Ujú, Con la entiendo, conclusión señor Luis. que no se recauda como debe recaudarse, ¿no? Eso es lo que Claro. yo podría opinarte, ¿no? Claro, señor Luis, entiendo. En todo, mayormente realizan la evasión tributaria porque la ley tiene un poco de controversias, por así decirlo, y lo usan a su beneficio. Correcto, lo que generalmente a veces le llamamos legulladas, ¿no? Legulladas de los abogados, a veces siempre decimos que las leyes en el Perú son tantas, 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 las cambian a cada rato que a veces es prácticamente imposible cumplirlas o son un poco ineficientes para lo que uno quiere en este caso, que es el Estado debe recaudar lo más que pueda para que justamente la sociedad pues tenga la mejor infraestructura, mejores servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Lo que no ocurre en otros países, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, el impuesto a la renta son, no sé, pues una ley de tantas tasas, ¿no? Una clasificación bien sencilla, ¿no? Un poco fácil de entender y son leyes pues que no cambian en décadas, ¿no? En décadas, entonces la tributación es más eficiente, más eficaz en el sentido que se recauda y bueno, obviamente también hay que decirlo que el Estado cumple su función, ¿no? Hablemos de los Países Bajos, ¿no? Los escandinavos, que son los países que supuestamente lideran el mundo de el ranking o los países con mayor eh, llamémosles comodidades, la sociedad es más justa, etcétera. Y increíblemente son países donde las tasas del impuesto a la renta son las más altas. Estamos hablando de 40, 50% de tus ingresos son impuestos a la renta. Pero aún así los contribuyentes, las empresas pagan, pero también son países donde la salud, la educación, las carreteras, la infraestructura, pues es como dicen de primer nivel, ¿no? Entonces, como que ahí hay una cultura, yo sí, yo tributo, no importa, pago el 50% de mis ingresos al Estado, pero hay esa retribución hacia la ciudadanía, hacia el ciudadano, ¿no? claro, señor Luis. En el Perú, ¿usted cree que la mayoría de las grandes empresas realicen ese tipo de actos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo digo en base a la información que da SUNAT, a la información que dan, bueno, las noticias, ¿no? Y en el sentido, si bien la recaudación aumenta, a veces aumenta en estos años, pero ha sido por cuestiones muy puntuales, ¿no? Lo más conocido recientemente es pues, que empresas grandes han pagado sus deudas, ¿no? Mineras como Buenaventura, Scotiabank, no sé, en este último gobierno, bueno, que ya tampoco ya no está del señor Castillo por cuestiones, llamémosles políticas o presiones políticas, han pagado deudas que no pagaban en décadas, han pagado no sé cuántos miles de millones, han entrado justamente por deudas atrasadas. Entonces eso ha hecho que un poquito aumente la recaudación. Pero como dice, como cantidad de contribuyentes, que las empresas estén contribuyendo más, no es exacto, ¿no? Entonces yo creo que las empresas sí tienen esa... Aquí en el Perú tenemos, yo me incluyo como peruano, como sociedad tenemos esa cultura de no pago, ¿no? O de tributar lo menos posible y ver cómo lo hago, ¿no? Pero también hay que comentarlo que a nivel de fiscalización, de detección de evasión tributarias o de elusión tributarias, ¿no? Que también es otro término, la elusión tributaria,
Sí, la SUNAT hace años ya que viene con una buena tecnología, cada vez hemos entrado al mundo, nosotros recién hace 10 años de la facturación electrónica, ¿no? Todo el tema tecnológico, que permite ya a la SUNAT ser una superintendencia de que verdaderamente, inmediatamente, prácticamente en línea, ¿no? Pueda detectar cualquier irregularidad, cualquier inconsistencia en la información contable de las empresas, ¿no? Eso efectivamente permite que ya las empresas no puedan comprar facturas, ya no sea tan sencillo facturas de favor, porque simplemente los tiempos cada vez son más cortos, porque todo está en línea, los comprobantes de pagos cada vez están más en poder de la SUNAT. Entonces, eso efectivamente ha ayudado mucho al papel, a la función fiscalizadora y recaudadora de la SUNAT. Claro, señor Luis. En todo caso, ¿usted qué mejoraría para seguir evitando esto? Así como me dice que la SUNAT está implementando tecnología para que tenga más seguimiento a sus facturas, para que todo sea más electrónico. ¿Usted qué cree que falta mejorar para poder seguir evitando ese tipo de actos? Yo creo que estamos encaminados en eso, pero yo pienso que todavía se puede simplificar más las cosas, en el sentido de, de las tasas del impuesto a la renta o los regímenes tributarios, ¿no? O sea, si bien ahorita tenemos 4 regímenes, en nuestro país la situación o las realidades creo que son más variadas, ¿no? Llamémosle inclusive un poquito más de repente al interior del país, en la zona rural, en la zona, no, más que todo en la zona rural, llamémoslo así, donde se mueve mucho dinero, hay economía, sobre todo de agricultura, comercio, pero no hay, la gente simplemente se mantiene al margen de la ley o de forma informal porque no hay las herramientas, no hay las herramientas de repente o las facilidades para que puedan tributar, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se dijo que, por ejemplo, los taxistas, ¿no? Es una realidad en el Perú, pues, donde hay una gran cantidad de taxistas que viven ¿no? de este servicio, muchas familias, muchas personas, pero no tributan, o sea, no hay cómo formalizarlo, porque no existe la herramienta o no, simplemente no hay forma de obligarlos, ¿no? Eh, entonces, en algún momento se habló de que los taxistas, a la hora de cargar sus combustibles, que es lo que más gastan, ¿no? Pagar su combustible en los grifos, ahí de alguna forma se les puedan declarar sus impuestos, ¿no? Porque como cada vez que ellos compran gasolina, ellos pueden tributar un impuesto a la renta, pueden pagar su seguro social, pero más que todo hablando de impuestos, podrían tributar con impuesto a la renta y tendrían pues sería una forma de obligarlos, ¿no? Prácticamente, y de facilitarles también, porque de repente muchos quieren tributar, pero no tienen la cultura de pagar un contador, de hacer una declaración jurada, de presentar un PDT y mucho menos de desembolsar algún dinero, ¿no? ¿No? Entonces, ese es un ejemplo. Igual en la agricultura, los campesinos a veces mueven dinero, mucho dinero, pero no hay cómo tributar, ¿no? Felizmente ya el Internet está llegando cada vez más al interior del país, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podemos como país avanzar también en la tributación, en la recaudación, que tiene que ir acompañado de todo un cambio estructural en el gasto del Estado, en cómo se gasta el tesoro, ¿no? Porque eso creo que influye mucho en la cultura de todos nosotros, en la cultura de tributar, de pagar impuestos. Muy bien, señor Luis. En todo caso, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por sus respuestas, por su tiempo. Y sin nada más que decir, me despido, señor Luis. Gracias, Roberto. Gracias por la entrevista.
Te deseo éxitos en tus estudios y sigamos investigando, sigamos hablando sobre estos temas tan interesantes. Gracias. Muchas gracias, señor Luis, que tenga muy buenos días. Gracias.